Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Vázquez Castillo, soy médico veterinario zootecnista. Durante muchos años trabajamos para el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. Actualmente elaboramos en el Comité para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz, específicamente en la campaña nacional contra las barbacies de las abejas. Hoy platicaremos acerca de la africanización, una situación que en lo que es el contexto de la captura y aprovechamiento de los enjambres es por demás importante tenerlo en mente. Platicaremos acerca de cómo es que se originó el proceso de africanización en América, cuáles son las características de las abejas africanas o africanizadas, eh, cuáles son las características de las abejas europeas, cómo se dio el proceso de africanización en América y en México, y sobre todo las perspectivas actuales de producción y ecológicas con este tipo de abejas, que sin duda pues, es un aspecto importante en lo que es la captura y el aprovechamiento de enjambres. En primer término, platicaremos qué es la africanización, y como africanización entendemos que es el proceso de colonización, de invasión de las abejas, mediante el cual las abejas africanizadas reemplazaron poco a poco a las poblaciones de abejas melíferas europeas, predominando las características de estas abejas africanizadas. Es importante señalar que si bien las abejas que llegaron al continente fueron africanas, posteriormente se fueron mezclando con abejas europeas y por lo tanto se les denomina abejas africanizadas, aun cuando tengan mucho del comportamiento de las abejas africanas. Ahora, cómo es que llegó la abeja africana a América? La abeja africana fue introducida en 1956 por el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, que tenía como objetivo traer esas abejas para llevar a cabo un programa de mejoramiento genético con la finalidad de obtener abejas que fueran más productivas en las condiciones tropicales de Brasil. Aquí vemos al doctor Stefan W. Kerr, que fue el responsable o el líder del grupo genetista que inició este trabajo. Lo vemos aquí con el doctor Leonel González, que también fue genetista brasileño, o es genetista brasileño, y que a mediados de los 60 se incorporó al trabajo del doctor Kerr para obtener mejores abejas en Brasil. Cabe señalar que en aquellos entonces las abejas europeas que se explotaban en Brasil no eran muy productivas. Brasil escasamente producía entre 3-4 mil toneladas de miel, y por lo tanto pues consideraban importante poder generar un tipo de abejas que fuera mucho más eficiente para esas temperaturas que existen en este país. Sin embargo, en 1957, 26 colonias de abejas africanizadas escaparon con sus reinas originales. La versión oficial que reportan los investigadores brasileños es que el cuidador de estas colonias notó que las abejas no podían entrar y salir fácilmente de las colmenas. Por descuido quitó los guardapiqueras y de esta forma las colonias evadieron. 26 de ellas se establecieron en las zonas contiguas. Al principio pensaron que no iba a pasar absolutamente, que iban a ser absorbidas por las abejas locales. Sin embargo, al paso del tiempo se reprodujeron y en torno a estos sitios se fueron detectando las características de las abejas africanas. Es decir, hubo la presencia ya de algunos accidentes. Los apicultores que había por ahí empezaron a notar que sus abejas eran altamente defensivas, que no podían trabajar con ellas, que no almacenaban miel, y bueno, pues algo había ocurrido ahí. Estas abejas poco a poco fueron emigrando, fueron avanzando por todos los países y finalmente en 1986, 29 años después de que salieron de Brasil, fueron reportadas ya en México. El primer enjambre que se reportó en nuestro país se detectó en la frontera sur de Chiapas, en Ciudad Hidalgo, y de ahí inició pues una aventura para lo que es la apicultura mexicana.
Durante lo que fue la dispersión de la abeja africanizada a lo largo de todos estos países y en esos años, pues causó grandes estragos. Si nos analizamos en primer término en lo que es la producción apícola, vamos a observar que se reportó pérdidas en cuanto a la producción y en cuanto a los ingresos. Los apicultores observaban que sus colmenas estaban vacías. Con frecuencia se daban cuenta que las abejas con las que ahora trabajaban, además de ser altamente defensivas, ya no almacenaban miel, por lo tanto la producción empezaba a decaer. Este comportamiento altamente defensivo también ocasionó que muchos de los apicultores que no estaban acostumbrados a trabajar con un equipo de protección adecuado, que incluso no conocían técnicas de manejo aún con abejas europeas, abandonaron la actividad. De tal suerte que algunos de estos países que originalmente eran exportadores de miel, como es el caso de Venezuela, de Colombia, por ejemplo, pasaron a ser importadores de este producto, de este alimento, y por lo tanto perdieron esa capacidad de generar divisas. Cabe señalar que muchos de esos países no se han recuperado incluso a lo largo de todos estos años. Tenemos países como los centroamericanos donde prácticamente la actividad apícola desapareció. De igual forma también se vieron los estragos en la sociedad. En primer término se veía la presencia de enjambres cada vez más frecuentes en distintos sitios por los cuales donde se podían ellas establecer. Muchas veces la gente llegaba, por ejemplo, a sus trabajos en bodegas, en algunos sitios, y encontraban la presencia de enjambres que antes no estaban y que, pues como eran muy defensivos, hacían que la gente tuviera que salir corriendo de ahí. Lamentablemente también hubo un gran número de accidentes por abejas, que esta quizá fue la parte que les dio mayor popularidad, una popularidad negativa, pero finalmente las hizo famosas, al grado que incluso era noticia de muchos diarios cuando se presentaban los accidentes. Esto desde luego que derivó en temor y en aversión a las abejas. En México incluso tuvimos casos donde se presentaban accidentes por abejas, algunos de ellos desafortunadamente con fallecimientos de personas, y propiciaban que la sociedad civil presionara a sus autoridades para que impidiera el establecimiento de apiarios en esos sitios. Ellos pensaban que las abejas de los apiarios eran las que ocasionaban los accidentes. Sin embargo, pues no, se trataba de colonias de abejas, de enjambres de abejas en ocasiones, que llegaban y picaban a las personas. Muchas veces también porque las personas pues las molestaban, ¿verdad? Trataban de ahuyentarlas y de esta forma se generaban esos accidentes que fueron incluso lo que les ocasionó el sobrenombre de abejas asesinas, que así es como se hicieron muy famosas a mediados de los 80s en nuestro país e incluso en el resto de América. Y todos estos estragos, este comportamiento negativo, este daño que se observó, pues se debía a sus características. Las abejas africanizadas tenían una alta capacidad de reproducción, una defensividad muy marcada, y aquí quiero hacer énfasis en que se trataba de una defensividad, es decir, ellas trataban de que no molestaran o que no fueran dañados sus nidos, sus escasas reservas de alimento. No es que por sí las abejas fueran agresivas, de que llegaran a un sitio y trataran nada más porque sí de picar a la gente, ¿no? Sino que eran muy defensivas. Y desde luego porque mostraron un predominio sobre las abejas europeas. Es decir, poco a poco se cruzaban con estas, pero finalmente sobresalían las características de las abejas africanizadas y pues ya ocasionaban todos estos daños. Para poder entender cómo se daban estos daños, cómo se daba la presencia de la abeja africanizada, es importante hacer una evaluación un poquito de cómo fue su origen, y aquí queremos compararlo un poquito con el caso de las abejas europeas, con la finalidad de que entendamos mejor a qué se debieron estas características. Pues bien, en el caso de las abejas europeas, son originarias de zonas templadas, con estaciones climáticas bien definidas a lo largo de todo el año.
donde pues las abejas estaban protegidas por el hombre, quien las confinó a colmenas, dándoles una mayor protección. Las abejas, al tener estaciones climáticas bien marcadas, había floraciones también muy definidas y por lo tanto desarrollaron una gran capacidad de almacenamiento de la miel, que es su alimento. No generaron capacidad defensiva porque estaban protegidas por el hombre y a salvo de los depredadores. Tampoco tenían la necesidad de emigrar o de abandonar sus nidos, pues estaban en un ambiente completamente favorable. Por su parte, las abejas africanas tuvieron su origen en zonas tropicales de clima cálido con periodos largos de sequía. Esto ocasionaba que cuando se presentaba un poquito de lluvia había floraciones que las abejas tenían que aprovechar inmediatamente para poder generar alimento que ocupaban exclusivamente para reproducirse, no para estarlo almacenando, ya que incluso el alimento, si lo almacenaban, pues las hacía más vulnerables con relación a sus depredadores. Entonces, esos depredadores que las acechaban constantemente, pues ocasionaron también que las abejas desarrollaran, por un lado, una gran capacidad defensiva, ¿sí?, para poder protegerse de estos enemigos, y por otro lado, la capacidad de reproducirse y de evadir incluso los sitios donde se habían establecido para poder buscar nuevos espacios donde sobrevivir que las tuvieran lejos de lo que son los depredadores. Si analizamos las características de las abejas en lo individual, podemos ver también que la biología finalmente es muy sabia, ¿verdad? Este comportamiento distinto de esas abejas es lo que les confiere esas características. Si analizamos, por ejemplo, en el caso de las reinas, vamos a encontrar que las reinas ponen menos huevecillos al día. En el caso de las europeas vamos a ver que ponen hasta 2000, a diferencia de las africanas, que llegan a poner hasta 3000 huevecillos al día, es decir, son mucho más activas. En cuanto al patrón de cría, las abejas europeas, como podemos ver en esta imagen, dejan espacios para lo que son reservas de alimento en torno a lo que es la cría, a diferencia de las abejas africanizadas, que suelen llenar todos los bastidores, todos los panales con cría, no dejan reservas para el alimento. Es importante señalar que esta capacidad de postura tan activa en el caso de las abejas africanizadas hace que cuando en una colonia africanizada coloquemos una reina europea, ellas noten que no es tan activa como sería una reina africanizada y por lo tanto la rechacen. En muchos de los casos se practicaba el aprovechamiento de estos enjambres o de colonias africanizadas, pero al momento de cambiar la reina, como es lo recomendable, pues inmediatamente la eliminaban, permitían que tuviera una postura, y cuando empezaban a salir las larvas, pues eliminaban a la reina para ellas generar su propia reina que sí fuera acorde a lo que ellas necesitaban. En cuanto a los zánganos, vamos a encontrar que son más grandes los zánganos europeos, más pequeños, ligeramente los africanizados, lo que los hace también más livianos al vuelo. Su presencia en las colmenas, en el caso de las europeas, solamente en las épocas de floración, a diferencia de las africanizadas, que solamente cuando de plano no hay alimento es cuando existen, ¿no? Cuando dejan, perdón, de existir en la colonia. Sí, los vamos a encontrar casi todo el año. En cuanto a la producción de espermatozoides, es mayor la cantidad de espermatozoides, hasta 7 millones pueden producir los zánganos contra 5 millones y medio de los zánganos europeos. Si además de esto vemos que son más ágiles, que vuelan más, que va a haber más en una colonia, pues nos damos cuenta de que finalmente son más capaces de fecundar a las reinas africanizadas, a las europeas, perdón, y a las africanizadas en general, En cuanto a las obreras, si notamos comparamos el desarrollo de ambas,
vamos a ver que en el caso de las europeas tardan 21 días, en el caso de las africanizadas 18.5 días, es decir, de que se pone el huevecillo a que emerge como adulto tarda menos en el caso de la africanizada. En cuanto al tamaño y su peso, son más pequeñas, en un 10% las africanizadas y 33% menos pesadas. Igualmente son más ligeras las africanizadas que las europeas. El tamaño de la celda pues siempre va a ser menor también en el caso de las africanizadas. La capacidad de defensa, que es una característica muy peculiar de este tipo de abejas, vamos a ver que mientras las europeas defienden un territorio cercano a su colmena, en el caso de las africanizadas pueden defender hasta 200 metros o incluso más todavía cuando ya se excitan, que inician el ataque de defensa de su colonia. Vamos a ver en el caso de las europeas que solo unas cuantas emplean el aguijón, a diferencia de las africanizadas que en la defensa de su colonia un gran número de abejas emplea el aguijón. Y mucho de eso se debe a la cantidad de feromona de alarma que se libera al momento de la defensa por las abejas. En el caso de las africanizadas liberan hasta 6 veces más esta feromona europeas. En cuanto a los ruidos y vibraciones, vamos a ver que las europeas son muy poco sensibles, a diferencia de las africanizadas que son muy sensibles a lo que son las vibraciones y los movimientos. Esto ocasionaba que en muchos de las localidades, de las comunidades, al haber fiestas, por ejemplo, las fiestas patronales donde hay gran ruido, cohetes y cosas por el estilo, hacía que las colonias de abejas africanizadas establecidas en los parques, jardines, iglesias, en algunos sitios como estos, se excitaran y empezaran a picar a toda la gente. Entonces así se generaron varios de los accidentes que se reportaron durante esos años, ¿no? El tiempo necesario para calmarse, en el caso de las europeas, generalmente se les lleva algunos minutos y en ocasiones horas para poder tranquilizarse y a volver a su colonia, que no se notara que estaban molestas las abejas. Mientras que en las africanizadas eso tardaba incluso varias horas y a veces hasta días. Sobre todo, por ejemplo, cuando se realizaba la cosecha o algo así, vamos, ni que pensarlo, ¿no? En cuanto al pecoreo, en el caso de las europeas es menos activo, pero más eficiente, a diferencia de las africanas que es más activo, pero menos eficiente. Y esto básicamente porque en el caso de las europeas, al ser de talla más grande, tienen un buche de la miel también más grande, y aunque viajan menos, acarrean esa miel, ese néctar que se va a convertir en miel, y a diferencia de las africanizadas que llevaban menor cantidad de néctar, y si a eso sumamos que mucho de ese néctar se va a convertir en alimento para las propias abejas, no en almacén de miel, pues vemos que son menos eficientes para lo que es el pecoreo. En cuanto a las texturas y colores, pues ya decíamos que las europeas pican menos, ¿verdad? Pican sobre los colores oscuros, superficies ásperas o peludas, y en caso de las africanizadas, pues igualmente pican este tipo de superficies, pero el aguijoneo es mucho más frecuente que en el caso de las. El comportamiento de la colonia también es distinto, lo que tiene que ver con la enjambrazón, por ejemplo, que como todos sabemos es un mecanismo de reproducción de las abejas. En el caso de las europeas lo realizan solamente una vez al año, a diferencia de las africanizadas que hasta 8 veces al año se están reproduciendo y producen enjambres que pueden ser enjambres muy pequeñitos, pero por el hecho de que las abejas obreras y las reinas fueran más prolíficas, aún esos enjambres pequeñitos tenían altas posibilidades de desarrollarse. En cuanto a la evasión, que es decir, abandonar su nido, su colmena, cuando se encuentran en situaciones adversas, en el caso de las europeas, pues va a ser muy poco frecuente. Generalmente no abandonan el sitio donde viven, a diferencia de las africanizadas, que entre el 30 y 100% de las colonias manifiestan este comportamiento. Luego entonces esas colonias que se establecían en colmenas
cuando el apicultor iba y las revisaba, se topaba pues con que estaban ahí las abejas, pero si su manejo no era el adecuado, se iba y cuando regresaban nuevamente al apiario se topaba con que ya las colmenas estaban vacías, las abejas habían abandonado esa colmena porque no les gustaba el trato que recibían. En cuanto a la anidación, las abejas europeas son muy selectivas, buscan sitios que les brinden la debida protección y que les permitan conservar las temperaturas para el nido, ¿verdad? Proteger su reina, proteger su alimento, etcétera. A diferencia de las abejas africanizadas, que estas se pueden establecer incluso a la intemperie, como vemos aquí en la fotografía. Y esto pues es fácil pensar por qué. Porque ya que finalmente ellas no van a quedarse en ese sitio, normalmente van a ocupar este espacio para reproducirse y para estar migrando, pues no se preocupan mucho en que el sitio les brinde demasiada protección. Únicamente es el sitio que les permita reproducirse. En cuanto a la termorregulación, que es la capacidad que tienen las abejas para generar una temperatura que les permita que su cría esté desarrollándose cómodamente, que puedan desarrollarse bien las funciones del nido de las abejas. En el caso de las europeas es muy eficiente, pero en el caso de las africanizadas definitivamente no alcanzan a generar la temperatura necesaria en las zonas donde hace mucho frío. Y esto pues les confiere cierta susceptibilidad, cierta debilidad en algunos espacios. Ahora, dentro de lo que fue el desplazamiento de las abejas africanizadas a lo largo del continente americano, uno de los aspectos que se vio que jugaba un papel determinante fue la temperatura media más alta del mes más frío del año. Aquí se pudo observar que prácticamente se generaban tres tipos de zonas con presencia de abeja africanizada. La primera de ellas, que se le llamaba zona de saturación, es donde la temperatura era superior, esa temperatura, decíamos, media del mes más frío del año, era superior a 19 grados centígrados. Es decir, las zonas tropicales con altas temperaturas que abundan en todo lo que es el Sudamérica, Centroamérica, incluso en el país, eran las zonas que permitían que se reprodujeran bastante las colonias de abejas africanizadas, de tal suerte que saturaban el ambiente, llegaban a encontrarse, o se hablaba de que podían encontrarse hasta arriba de 100 colonias por kilómetro cuadrado. La segunda zona era la zona de convivencia, que se da entre los 16 y 19 grados centígrados. Aquí se establece un equilibrio entre las abejas europeas, que como decíamos tienen mayor capacidad de guardar reservas, de generar una adecuada termorregulación, con las abejas africanizadas, que normalmente no eran buenas para generar temperatura para su nido y que buscaban sitios donde establecerse, muy poco selectivos, que buscaban más la floración para reproducirse, y aquí entonces se producía un equilibrio de convivencia entre estos dos tipos de abejas. Y finalmente la tercera zona, que era la de ocupación temporal, donde las temperaturas eran inferiores a los 16 grados centígrados, y esto pues es obvio. Ya mencionamos que las abejas africanizadas finalmente no eran muy buenas para establecerse en este sitio, no tenían los mecanismos que les permitieran sobrevivir ampliamente en estos lugares. Con base en esta información, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con información del Servicio Meteorológico Nacional, hicieron un estudio para predecir cuál sería la dispersión de las abejas africanizadas en nuestro país. Y como pueden ustedes observar, las zonas blancas son las zonas que llamamos de saturación, donde decíamos se pueden reproducir ampliamente, zonas arriba de 19 grados centígrados, y vamos a encontrar la mayor parte del país. Es decir, la mayor parte del país es propicio para que se saturara de abejas africanizadas. Y finalmente, pues esto vamos a ver que ocurrió, y de hecho ocurre actualmente todavía, porque las abejas africanizadas
No es que ya se hayan ido del país, sino que están ahí presentes todavía. Las zonas de convivencia, donde decíamos entre los 16 y 19 grados, pues son menores, generalmente corresponden a zonas altas, zonas montañosas, o bien ya del norte del país, que tienen temperaturas muy influenciadas por lo que son las épocas frías y los frentes fríos que descienden del norte. Y finalmente las zonas que no son apropiadas, pues las encontramos en algunas zonas montañosas o bien en el norte del país, también en Chihuahua, donde año con año se reportan temperaturas muy bajas que no permiten que las abejas africanizadas sobrevivan en ese entorno. Entonces aquí en conclusión sacamos que finalmente la mayor parte del país es territorio para la africanización. Por lo tanto es importante tener en cuenta cuando vamos a capturar enjambres que es muy probable que los que se vayan a capturar sean enjambres que tengan un cierto nivel de genes africanizados presentes en su celo. Ahora, ¿cómo se da y cómo se dio el proceso de africanización? Pues en primer término tenemos que la dispersión de enjambres africanizados pues ocurre de forma paulatina. O sea, van llegando a un sitio, van emigrando en busca de nuevos espacios. ¿Sí? Esto hay que tener en mente que los primeros enjambres que iban arribando hacia los distintos sitios, o sea, que iban colonizando poco a poco los espacios en todos los países por donde cruzaron, esos primeros enjambres tenían gran cantidad de características o las características más manifiestas de lo que eran las abejas africanizadas o africanas originales. ¿Sí? Con el paso del tiempo, pues ya los enjambres que iban llegando, pues ya tenían mayor cantidad de enjambres europeos también y por lo tanto, pues ya las características variaban. Ahora, paralelamente, las colonias europeas se africanizan de dos formas. O sea, una cosa es la dispersión de enjambres, que ya son africanizados como tal, que se van estableciendo, y otra es la colonización de las abejas europeas, que esta se da en primer lugar por el apareamiento de las reinas europeas con zánganos africanizados, que como ya mencionamos eran más aptos para reproducirse que los zánganos europeos, y por lo tanto predominaban las características de estos zánganos africanizados. En segundo término tenemos también la introducción de enjambres africanizados en colmenas débiles. Si se llega a un enjambre, si la colmena tenía una colonia muy débil, era posible que este enjambre que llegaba los atacaba, mataban a la reina y se establecían ellos en su interior. O bien llegaban a colmenas que estaban vacías y ahí se establece. Normalmente solía llevar de 3 a 5 años para que se estabilizara el predominio de las abejas africanizadas, es decir, al principio ni siquiera se notaban, pero poco a poco se iba observando esas características y por lo tanto también se iban presentando los daños que representaban estas abejas. Y aquí pues se identificaban 3 etapas como tal. La primera era el arribo de los primeros enjambres que decíamos iban de avanzada, con características altamente africanizadas. ¿Sí? Una vez que ya llegaban a estos sitios, empezaba la reproducción de las colonias de abejas africanas en esa zona y finalmente, si la zona era propicia, pues se daba ya la saturación del ecosistema apícola, que como veíamos en nuestro país, pues ya es la mayor parte del país propicia para esta saturación. ¿Sí? En cuanto al arribo de los primeros enjambres, decíamos los primeros de ellos llegaban con características muy parecidas a las abejas originales. Y bueno, y esta migración se iba dando pues de las zonas contiguas, es decir, en un sitio ya se establecían, se saturaba, de ahí se iban dispersando hacia todas las zonas contiguas. Entonces, como decíamos, los primeros enjambres normalmente van a pasar inadvertidos porque son poquitos. Los apicultores muchas veces los confundían con abejas
europeas, porque pues eran muy parecidas, son muy parecidas, a simple vista no vamos a notar la diferencia. En zonas rurales pues que se observaban, de repente se empezaron a presentar también en zonas urbanas. En el caso de los apicultores, pues de repente el apicultor veía que a lo mejor algunas colonias o algunas colmenas que tenía vacías, mejor dicho, ahora ya tenían abejas, pero que cuando las quería manejar presentaban gran cantidad de, de comportamiento defensivo, ¿no? Y el apicultor, que en aquel tiempo no estaba equipado de la manera adecuada para trabajar con estas abejas, pues en muchos de los casos solía abandonar la actividad, ¿sí? De igual forma empezaron a notarse algunos accidentes tanto en personas como en los animales domésticos, ¿no? Esto se fue observando. Ya posteriormente se llegaban los enjambres y empezaban a reproducirse. Y entonces ya el número de enjambres iba en aumento, empezaban a invadir cualquier sitio, incluso se establecían también en madrigueras de otro tipo de animales, ¿no? Corrían algunos animales silvestres de sus madrigueras para establecerse ahí. Era también común que se empezara a ver el paso de enjambres en campo, incluso aun cuando no fueran épocas de floración, los apicultores notaban y la gente notaba que había mucho movimiento de enjambres, ¿no? En cuanto a la población, pues también había comportamientos que eran molestos o inquietantes para la población, porque ya las podíamos ver en puestos de frutas, en panaderías, en dulcerías, etcétera, ¿no? En muchos de los balnearios, cuando la gente llegaba y destapaba sus refrescos con alta cantidad de azúcares, las abejas empezaban a llegar inmediatamente. Y finalmente, pues, esto causaba cierto temor en la población. En cuanto a la producción apícola, pues el apicultor empezaba a notar que la producción disminuía porque estas abejas, si bien llenaban todos los panales de cría, almacenaban muy poca miel. De hecho, al momento también de querer aprovechar la poca miel que se tenía, los panales eran más delgados, les costaba mucho más trabajo de sopercularlos y las cosechas eran bajas. Y ni qué decir que eventualmente llegaban a los apiarios y encontraban las colmenas vacías, o bien si de repente llegaba alguna colonia de abejas, algún enjambre que se establecía ahí, estas abejas eran altamente defensivas, ¿no? Muy irritables, que les ocasionaban accidentes, en varias veces llegaron a provocar la muerte de algunos animales domésticos que el apicultor tenía que pagar posteriormente. Y finalmente ya se daba la saturación de los ecosistemas apícolas, ¿no? Que como decíamos se tardan de 3 a 5 años en que se dé ese proceso de saturación, de establecimiento ya de lo que es el comportamiento de las abejas africanizadas. Y bueno, ya para este tiempo, pues ya se veía, por ejemplo, que esta saturación también iba en función de la presencia de floración. La floración siempre es la que limita el crecimiento de las colonias de abejas en una zona determinada. En cuanto a la producción, pues ya si el apicultor adquiría las debidas técnicas para manejar las abejas africanizadas, podía aprovechar este tipo de abejas, ¿no? La sociedad civil ya también estaba cada vez más preparada para enfrentar a estas abejas africanizadas y por lo tanto ya los accidentes tienden a disminuir, ¿no? De alguna forma, este paso de la abeja africana hizo una selección natural también de lo que eran los apicultores. Apicultores verdaderamente interesados en la actividad, se capacitaron, se prepararon con equipo y permanecieron como apicultores. Muchos de ellos abandonaron mejor la actividad para evitarse problemas tanto en ellos mismos como con la población en general. Ahora, ¿cómo se dio el proceso de africanización en México? Esto que hablamos ahorita es en términos generales lo que se observó en muchos de los países en los cuales llegó la abeja africanizada.
En nuestro país vale la pena mencionar que a diferencia de prácticamente todos los países del centro y del sur, México sí tenía una fuerte planta apícola, una fuerte tradición en cuanto a la producción de miel y por lo tanto generadora de divisas. No podía darse el lujo de que se perdiera todo esto por la presencia de la abeja africanizada. Ya se tenía el conocimiento de lo que venía ocurriendo en todos los países y aquí en México pues era necesario trabajar incluso antes de que arribara la abeja africanizada para que no causara los daños que se presentaron en los países. Entonces, con esta preocupación, recordemos que en 1986 se detectaron los primeros enjambres en México. Ya desde antes, en 1984, se publicó el decreto donde se declara de interés social y de orden público la prevención de los daños de la abeja africana, todo lo que esta abeja pudiera ocasionar en México, y era preocupación tanto de la sociedad como del gobierno y por lo tanto se debería de atender. En ese mismo decreto se menciona que se publicará el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, que es donde iban a estar las medidas que se deberían aplicar para evitar los riesgos por esta abeja. Este programa se publicó en 1984 también a finales de año. Al siguiente año, en 1985, se creó el Comité Técnico Consultivo del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, es decir, el cuerpo técnico que se iba a encargar o que se encargó de llevar a cabo todas estas tareas que se incluyeron en el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. Este es el logo del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, esta abejita que fue muy conocida en su momento. Fue el logo oficial de este programa y que identificaba todas las acciones que se iban a realizar para evitar los daños por esta. Dentro de lo que fue el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, es decir, el documento que se publicó con las acciones que se deberían desarrollar, se programaron 4 fases en las estrategias de acciones. Estas fases fueron coincidentes, mejor dicho, con lo que fueron las etapas del proceso de africanización, esas etapas que ya mencionamos, de arribo de primeros enjambres, de reproducción de los enjambres y de saturación del medio ambiente. Entonces, en primer término, la fase inicial con la que arrancó el programa pues fue la fase de prevención, que es aquí donde se aplicaron todas las medidas que se deberían cumplir antes de que llegara la abeja africana a una región determinada. Estas medidas consideraban desde luego el monitoreo de enjambres, se colocaban ya algunas trampas, empezaron a hacer estudios para ver qué tipo de trampas eran las más efectivas y se capturaban algunos enjambres, se tomaban las muestras, se mandaban al laboratorio. Ahí se hacía la identificación de si se trataba de abeja africana o europea y de esta forma pues se iban descartando la presencia de abeja africana hasta que por fin se detectó. De igual forma, con los apicultores se empezaron a promover algunas técnicas que hasta la fecha se siguen llevando, como es el marcaje de las reinas, con la finalidad de saber si la reina que estaba presente en una colmena era la abeja europea que ya estaba ahí, o bien ya si había sido cambiada, ya fuera que se reprodujera la reina, que se reprodujera que hubiera un enjambre donde ya se fue la reina antigua, se originó una nueva reina, o bien que se hubiera introducido una abeja africanizada con un enjambre africanizado a la colmena. Entonces ya si el apicultor llegaba y no encontraba a su misma reina, pues ya podía sospechar de que tuviera reinas africanizadas ahí y debería por lo tanto tener mayor precaución. La segunda fase, que fue la de contención, que esta fase coincidió con lo que fue ya el arribo de los primeros enjambres. Aquí precisamente las acciones que se llevaban a cabo eran la vigilancia y notificación de estos primeros enjambres. Igual, como decíamos, se colocaron estas trampas para poder capturar estos enjambres
en parte tenían la función de retrasar la dispersión de esos enjambres y de alguna forma también prever los accidentes en personas y animales. Aquí nada más quiero hacer yo mención de que se hicieron varias pruebas para ver qué colores eran los más atractivos para las abejas y se encontró que el azul era uno de ellos y por lo tanto era el color de trampas que se utilizaban. Y por otro lado, también quisiera yo comentar que si bien hoy en día ya no es bien visto que se capturen y que se eliminen los enjambres, en aquel tiempo era altamente necesario porque como ya decíamos, los enjambres que venían de avanzada presentaban un alto comportamiento parecido a las abejas africanas originales. ¿Esto qué significa? Una, que eran muy defensivos, extremadamente defensivos, ni siquiera se podía uno acercar a ese tipo de enjambres porque volaban, rebotaban con el velo de apicultor. Y la otra, si no se aprovechaban en ese o se capturaban en ese momento, si se dejaban, por ejemplo, el día siguiente, si veíamos una trampa que tenía enjambres en la parte baja, y no la capturábamos en ese momento, al día siguiente y esos enjambres ya no estaban ahí presentes, ya habían evadido la misma trampa, emigrado, y pues representaban una pérdida de tiempo porque finalmente esos enjambres se establecían en un sitio y nos iban a originar mayor cantidad de enjambres africanizados. Entonces, esto ocasionaba la necesidad de capturar esos enjambres, en su gran mayoría se eliminaron porque decíamos eran enjambres que no tan fácilmente se podían aprovechar en las colmenas. A diferencia de las abejas que vemos hoy día. Se iniciaron también campañas de difusión para la prevención de accidentes, aun cuando en muchas de las zonas del país no había arribado la abeja africana, se hacía la promoción. Estas imágenes son precisamente de aquellos tiempos, las que hicimos nosotros rescatar, con la finalidad de que se viera el trabajo que se hacía en aquel tiempo. Había campañas en medios de televisión, había también carteles, trípticos, tetrápticos que se regalaban en escuelas, en algunos otros sitios, con la finalidad de ir informando a la gente de los riesgos que pudiera representar la abeja africana, pero también la forma de prevenirla, ¿no? Se inició la capacitación a los cuerpos de seguridad sobre el control de estas abejas, porque había temporadas en las que eran demasiados los enjambres, el personal adscrito al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana no se daba tiempo para poder capturar todos los enjambres y los cuerpos de seguridad tenían que ayudar precisamente con la finalidad de evitar accidentes en las personas. Hay que recordar que cuando llegaban los enjambres normalmente eran muy tranquilos, igual que los de las abejas europeas, pero cuando ya se establecían que formaban su colonia, eran como una bomba de tiempo. En cualquier momento se irritaban y podían iniciar entonces una defensa masiva picando a gran cantidad de personas, como ocurrió en muchos de los casos. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad también jugaron un papel muy importante. Y se inició la integración de los comités de protección civil contra la abeja africana. Hay que recordar que en ese entonces tenía poco que había transcurrido también lo de los sismos del 85, de ahí parten los comités de protección civil, y como la abeja africana representaba un riesgo para la población, pues se aprovechó estas instancias para que se sumaran a las tareas de prevención de accidentes, de capacitación hacia la población, etc. La tercera fase, que era la de control, coincidía precisamente ya con lo que era la etapa de reproducción masiva de enjambres. Y aquí básicamente las acciones que se realizaron tenían como función reducir todos los riesgos, tanto en la población como en la parte de la producción. En el caso de la producción vamos a observar que se promovió mucho el cambio de reinas. En aquel tiempo existía un criadero de reinas europeas en las Islas Marías, de donde se generaban esas abejas que se repartían a todo el país, con la finalidad de que
al reproducirse los apicultores contaran con material genético europeo que colocar en sus colmenas y esas reinas europeas en las colmenas generaban también zánganos que hacían un poco de competencia con los zánganos africanos en el entorno. De tal suerte que las colonias de abejas presentes en las colmenas seguían siendo dóciles con las características de las abejas europeas y podían contrarrestar un poquito el efecto negativo que ocasionaban las abejas silvestres, que en su gran mayoría eran africanizadas. De la misma forma se iniciaron ya los trabajos de investigación para conocer más sobre las características de las abejas africanizadas en México y para iniciar los trabajos de selección y mejoramiento genético. Y aquí quisiera yo señalar que trabajos como el desarrollado por el doctor Ernesto Guzmán Novoa demostraron que finalmente sí era posible, así como lo habían en su momento pronosticado los científicos brasileños, el poder obtener abejas africanizadas, seleccionadas y mejoradas con características de producción, de baja defensividad o mansedumbre, como se les suele llamar en muchos de los espacios apícolas, es decir, abejas que no picaran tanto, es decir, abejas que siendo africanizadas tuvieran esta baja defensividad, fueran productivas y que esa misma característica de africanización les confiriera una menor susceptibilidad a las enfermedades, ¿sí? Entonces, estos trabajos permitieron demostrar que sí es posible obtener abejas africanizadas con estas características. Finalmente, ya la fase de mejoramiento que se estableció en el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, pues coincide con la fase ya de lo que es la saturación de los entornos por este tipo de abeja, y que se puede decir que es incluso la etapa en la cual nos encontramos todavía, porque ya la abeja africana llegó para quedarse, la abeja africanizada llegó para quedarse, y por lo tanto aquí lo que se debe de seguir haciendo es mantener las acciones de control, realizando el cambio de abejas reinas. Los criadores de abejas reinas en el país pueden trabajar con líneas de abejas europeas o bien trabajar también con abejas africanas seleccionadas. De hecho, ya nos topamos en campo con frecuencia que los apicultores, cuando empiezan a notar que las abejas ya se vuelven más defensivas de lo que ellos normalmente pueden tolerar, que pueden representar riesgos para que de picaduras hacia la gente, por ejemplo, quienes trabajan en huertos de cítricos o cafetales, qué sé yo, empiezan a notar que esas abejas son muy defensivas y por lo tanto empiezan a adquirir reinas, sustituyen las reinas que son más defensivas, colocan reinas europeas o bien compran un lote de reinas europeas, de ahí hacen su selección, obtienen hijas de estas, es decir, hijas de abejas europeas que las dejan que se fecunden con el entorno, con los zánganos que están en el medio ambiente, y de ahí obtienen abejas que no son completamente africanizadas. Entonces ese es un proceso que ellos han venido aprendiendo, ya se les decía yo, cambiando las reinas completamente por reinas adquiridas de origen europeo, o bien haciendo ellos su selección a partir de material genético europeo adecuado. Y desde luego la selección y el mejoramiento genético de las colonias africanizadas que pueden llevar a cabo los creadores de abejas reinas o grupos de productores, que bueno, pues aquí todavía hay mucho trabajo que hacer con esos productores para sacarle más jugo a las abejas africanizadas que tenemos en el país. Al grado que todas estas medidas están plasmadas en la norma oficial mexicana NOM 002 AGAN 2016, actividades técnicas y operativas aplicables al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. Es decir, aún sigue habiendo medidas oficiales para controlar la africanización de los apiarios y para tratar de reducir los riesgos que representa la población. Esta imagen pues es el esquema de cómo se dio la dispersión de la abeja africana en Centro y Norteamérica. Básicamente nosotros la hemos manejado para lo que es la dispersión de la abeja africana en el país, de tal suerte que tenemos que ya a mediados de los 90
la abeja africana pues se encontraba presente en todo el territorio, territorio nacional. Quedaban algunos pequeños sitios donde no se había reportado todavía, pero que seguramente ya debe haber presencia de abeja africana actualmente, ya que hoy en día ya no se realiza el monitoreo de enjambres. Se dejó de hacer ya hace bastante tiempo, cuando ya de los enjambres que se capturaban se tomaban muestras, se mandaban al laboratorio, y pues ya el 100% de los enjambres capturados resultaba africanizado. Entonces se dejó ya de hacer esa medida, lo que nos habla nuevamente de que todo el país o prácticamente todo el país es susceptible de que se sature por abeja africanizada. Entonces hay que tener mucho riesgo al momento de aprovechar los enjambres, tener en cuenta que si son enjambres que tienen cierto nivel de africanización, en el momento en que se produce una nueva reina que sale a campo y se fecunda y se va a fecundar con zánganos africanizados, este proceso de africanización va a continuar. Entonces es importante que lo tengamos en mente para que evitemos hacia las personas. Además de las acciones que decíamos en cuanto a la cría de reinas, se llevaron a cabo otras actividades como la capacitación a los productores en el manejo de la abeja africanizada, ya decíamos, en el cambio de reinas y en la sanidad de inocuidad. Y esto porque, como lo explicábamos en el caso de lo que fue la migración, la dispersión de la abeja africana para el continente americano, la misma abeja africana o africanizada hizo una selección natural de los apicultores. Entonces, aquellos apicultores que adquirieron las técnicas, que las adoptaron, que aprendieron a trabajar con las abejas africanizadas, hoy en día los vemos, muchos de los apicultores ya nuevamente ya no utilizan guantes, sin embargo los llevan ahí porque de repente saben que se pueden topar con una colonia que sea demasiado defensiva. Entonces van bien preparados con su ahumador, trabajan sin guantes, pero los llevan ahí por si de repente se los topan, ¿no? Entonces esos apicultores que aprendieron todas estas técnicas de manejo de la abeja africanizada, de realizar su cambio de reinas, y que aparte vigilan la salida de sus colmenas, pues son los apicultores que siguen siendo todavía productivos, ¿no? Y bueno, de esos encontramos todavía muchos, afortunadamente, en el país. Y desde luego que también, considerando los estragos que ocasionaba en la producción la abeja africanizada, se trabajó mucho en lo que fue la promoción al consumo de la miel y de otros productos de las abejas, todo lo que fue la industrialización de los productos de las abejas, con la finalidad de generar más alternativas económicas a los apicultores que podían tener en riesgo su planta productiva por la presencia de la abeja africanizada, ¿no? Estas ilustraciones todavía son de aquellos tiempos en los que se hacía esa difusión hacia los productores. Ahora aquí en México, perdón por el error aquí en la lámina, pero aquí lo importante que queremos destacar es que, si bien antes de que llegara la abeja africana teníamos altos niveles de producción, sí, con la llegada de la abeja africana y más tarde de la barroa se ocasionó que se bajara la producción de miel, que tuviera un decremento ahí por ahí a mediados de los años 90. Sin embargo, no llegó a perderse la planta productiva apícola en el país, y sí, de ahí para adelante se ha venido observando una leve tendencia de recuperación, de crecimiento, no tan marcada, no tan acelerada, pero finalmente que representa el trabajo de los apicultores que han hecho conjuntamente con las autoridades para evitar que se pierda la producción de miel, ¿no? Entonces México sigue siendo todavía un importante productor de miel. La miel sigue, aún con los precios bajos que encontramos hoy día, sigue generando cierta cantidad de divisas que son muy importantes para nuestro país, y sigue generando alimentos que llegan a la mesa de los mexicanos. Con el paso del tiempo también se fue observando, y como era de esperarse, que poco a poco se fuera reduciendo el número de accidentes y de las defunciones por picaduras de abejas, ¿no?
Entonces, esto fue decreciendo poco a poco. Afortunadamente, sí, hay que recordar que sí hubo defunciones atribuibles completamente a lo que eran las abejas. Y en este caso hay que mencionar, no viene aquí la imagen, pero sí hay que mencionar que dentro de las causas de picaduras de abejas tenemos como primera de ellas lo que eran las colonias silvestres de abejas. Algunos enjambres, y en el caso de las colmenas era mínimo lo que cuando se llegaban a presentar accidentes, y esto es básicamente por descuido o por incluso abuso de algunas personas que pretendían robar la miel, sufrían esos accidentes, pero en su gran mayoría se debía a las colonias silvestres de abejas. Finalmente, y a manera de conclusiones, tenemos que hasta el momento pues, se ha mantenido el control de los efectos negativos de la abeja africana en México. Sí se observaron, y como podemos ver, sí hubo una reducción en cuanto a la producción de miel. En su momento también hubo una reducción en cuanto al número de colmenas presentes en nuestro territorio. Sin embargo, esto se ha venido recuperando poco a poco, no se vio tan drástico el efecto como en otros países que decíamos incluso dejaron de ser eh, exportadores de miel para convertirse en importadores. Los riesgos, el impacto en la producción y en accidentes siguen latentes, por lo que decíamos, los entornos rurales sobre todo, hay gran cantidad de abejas que conservan cierto nivel de genes africanizados. Algunos de ellos también llegan a aparecer en las colmenas, entonces sigue existiendo el riesgo de accidentes por abejas, entonces hay que estar muy atentos, no crear falsas confianzas en la gente de que las abejas no les pueden hacer nada, que tengan su precaución, y las abejas pueden ser productivas y aprovechadas, ¿no? Y finalmente, pues la continuidad de las acciones de control, ya lo que hemos venido hablando, tanto a nivel de apiarios como también a nivel de prevención de accidentes, pues es lo que permite que el impacto de la abeja africana en el país y evitar, mejor dicho, que sea de mayor magnitud, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta precisamente para lo que decíamos, el aprovechamiento de enjambres, no perderlo de vista, tener todas esas acciones de control en mente y bueno, llevarlas a cabo de la mejor manera para evitar los riesgos en la población. Pues bien, esa es la información que traíamos para ustedes. Aquí en la lámina aparece el correo electrónico de un servidor. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario, siempre trabajando en beneficio de lo que es la apicultura mexicana. Para un servidor es un gusto haber platicado con ustedes. Espero que esta información les sea de utilidad y nos podamos ver en una siguiente ocasión. Muchas gracias.